Si me puedes traer un vasito con agua mineral, Encito, porfa, sería maravilloso. ¿Cuántos vinieron por una palabra? Yo estoy aquí por una palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Si hay algo que puede cambiar a la gente, es la palabra de Dios. Por eso, si usted no oye la palabra, si usted no estudia la palabra, usted no va a tener cambio. Porque el cambio, ¿verdad? Y el nacimiento de la fe en el ser humano es por la palabra. Le vamos a pedir a la Pachi que proyecte Job 3:25, por favor. Job 3:25. Y como introducción, le adelanté antes que vamos a hablar acerca del miedo, aunque no es el centro del mensaje, pero vamos a hablar acerca del miedo. El miedo es una emoción desagradable que es provocada por la percepción de un peligro, que puede ser real, que puede ser supuesto, que puede ser futuro. Gracias, muchas gracias, Enzo. Y que puede ser incluso del pasado. ¿Alguien sabe lo que es el miedo? ¿Sí? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de miedo, por ejemplo? No atreverse. Muy bien. Miedo a atreverse. Claro, miedo a no saber lo que tiene que hacer. Muy bien. ¿Algún otro miedo que sea frecuente? Otro ejemplo. A la incertidumbre. Sí, miedo a la incertidumbre. No saber lo que puede pasar. Pero aprenda esto, el miedo es una emoción desagradable, provocada por una percepción. Ahí note las palabras, emoción y percepción. Por lo general no es una realidad. Los expertos dicen que la mayoría de las cosas que nos imaginamos nunca pasan. Que la mayoría de las cosas negativas que nos imaginamos nunca pasan. Hay reacciones del miedo, fisiológicas incluso. Entre algunas se encuentran las siguientes. Número 1, aumento de la presión cardíaca. Número 2, sudoración extrema. Número 3, dilatación de las pupilas. Las pupilas también esa cuestión eso se dilatan por el miedo. No solo por otras cosas, también por el miedo. Descenso de la temperatura corporal, es decir, frío extremo. Hay gente que se ha muerto de miedo. ¿Sabía usted eso? Porque su cuerpo se le congela. Hay evidencia científica al respecto. Aumento del tono muscular, llegando incluso al engarrotamiento. ¿Cuántos veían el Chavo del Ocho? A ver. Cuando le daba al Chavo del Ocho, le daba la chiripiorca. Cuando se asustaba, la garrotera. Sí, la chiripiorca otra cosa. Era la garrotera. ¿Sí? Porque se ponía tieso.
porque se asustaba. El miedo nos impide lograr nuestros sueños. El miedo nos impide querer sinceramente a los demás. El miedo nos impide confiar en alguien. Nos impide confiar en nuestras posibilidades. El miedo nos impide intentar algo nuevo. Ni siquiera nos damos la oportunidad de intentar algo nuevo porque nos asusta. Efraín me decía el otro día que es muy bueno enfocarse en las futuras generaciones, porque las generaciones pasadas son reticentes al cambio. Normalmente tienen miedo al cambio. Y en cambio los jóvenes, ¿verdad?, son más confiados, más abiertos a los cambios. ¿Cuántos creen que todos los días está cambiando algo? Todos los días. Lo que no cambia, esto no cambia. Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de siempre. No cambia. Pero todo lo demás siempre está cambiando. La medicina cambia, la ciencia está cambiando. Antes decían, por ejemplo, a las embarazadas, Mabel, les decían que podían fumarse un cigarro para calmar los nervios, que le hacía bien. Imagínate, Morín, a las embarazadas. Antes, por ejemplo, los niños podían beber a temprana edad. Por eso tenemos tanto alcoholismo. Podían fumar a temprana edad. Gracias a Dios las cosas cambian. ¿Cuántos dicen gracias por el cambio? ¿Están listos para oír la palabra? ¿Qué dice Job? Capítulo 3, versículo 25. Porque el temor que me espantaba me ha venido. El temor que me espantaba me ha venido. Y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Alguien está escuchando esta palabra? La versión Dios habla hoy dice: todo lo que yo temía, lo que más miedo me causaba, ha caído sobre mí. El miedo es algo natural y eso es positivo, porque el miedo nos permite la autoprotección. Diga conmigo, autoprotección. O sea, si yo no le tengo miedo al fuego, me voy a quemar. Si no le tuviera miedo a las alturas, lo más probable es que me caiga. Entonces, hay un miedo que es positivo. Hay una clase de miedo natural que es buena. Pero el miedo es también un medio de atracción. ¿Sabe lo que es la atracción? ¿Sabe lo que es Usted busca un imán. Mi hermano le hacía este juego a mi sobrina y ponía encima de la mesa algo metálico y por debajo de la mesa tenía el imán. Entonces él hacía como que estaba moviéndolo con la mente. ¿Cuántos no han hecho este juego? Entonces el miedo es un imán que atrae. No lo digo yo, lo dice Job. El miedo, dice, todo lo que yo temía, lo que más miedo me causaba, ha caído
sobre mí. Así como la fe es certeza. ¿Qué es lo que es la fe? A ver. Eso es la fe, ¿verdad? La certeza y la convicción. Pero el miedo es la desconfianza. El miedo es la ansiedad. El miedo es la perturbación. ¿Cuántos están escuchando esta palabra? Por último, el miedo es duda, incertidumbre. El miedo no viene de parte del Señor. El temor sí. Porque el temor es respeto. Pero el miedo es invalidación. Es duda. Y como dijimos que el miedo era una emoción, lo hemos estado estudiando durante la semana, porque estuvimos estudiando durante 3 semanas la madurez y el carácter, ¿verdad? Y aprendimos que una persona gobernada por la emoción está diciendo que es inmadura. Si a usted lo gobierna una emoción, hay un área inmadura dentro de usted que hay que trabajar. No nos gusta trabajar en otras áreas. No nos gusta trabajar en nosotros mismos. Siempre queremos trabajar en otros. Siempre queremos cambiar a otros. Pero ¿cuántos creen que el cambio empieza en uno? Yo creo que el cambio empieza en mí. Hay una historia en el Antiguo Pacto, Jueces capítulo 6, hermana Pachi, desde el versículo 1 en adelante, que es la historia de Gedeón. Yo sé que todos la conocen. Gedeón es uno de los personajes que está en la galería de la fe de Hebreos 11. Es un superhéroe. La fe. Bueno, Gedeón, le voy a resumir la historia, era un muchacho, era un joven. Y ese muchacho fue elegido por Dios para liberar al pueblo de Israel que estaba oprimido por los madianitas. Y Dios hizo cosas locas. Gedeón logró reclutar un ejército de 22,000 personas. ¿Cuántas personas? Y Dios se le apareció cuando lo llamó y le dijo: son muchas las personas que están contigo. Así que por favor, háblale a la gente, dile que los que tengan miedo se devuelvan a sus casas. Y quedó con la mitad. Y aún Dios le dijo: siguen siendo muchos. Vamos a hacer algo loco. Llévalos a beber agua al río. Y los que bebieran como perros, que no soltaran la espada, con esos vas a ir a la batalla. Y resulta que de los miles solo quedaron 300. ¿Usted conoce la historia? Mire qué locura lo que Dios le está pidiendo a Gedeón. Y más encima, mi amor, ahora le dice: y ahora abandonen los escudos, abandonen las espadas, dejen sus armas, agarren una olla de greda, tomen una antorcha y un cuerno. Se cuelgan un cuerno ahí y vayan en una mano la antorcha y en la otra la olla de greda, de arcilla. Y con eso van a ir a la guerra.
Mira la locura. Mira algo inusual. ¿Puede decirlo conmigo? Inusual. Algo inusual. ¿Y qué pasó? Ahí está la historia de las teas, ¿verdad? Todos la conocen. ¿Y qué ocurrió, pastor? Israel obtuvo la victoria. Porque en Dios, Bruce, menos es más. ¿Cuántos están atentos? ¿Cuántos quieren recibir esta palabra? A ver. Desde el versículo 1, capítulo 6 de Jueces, por los hechos de los israelitas que fueron malos a los ojos del Señor. ¿Cómo fueron los hechos? Malos. Los hechos, no las palabras. Las acciones del pueblo de Dios habían sido malos delante de Dios. ¿Y cuántos creen que Dios todo lo ve? Dice que el Señor durante 7 años entregó a los israelitas en poder de los madianitas. O sea, se los entregó al enemigo para que le ablandaran un poquito la cabeza. Se los entregó al enemigo para que los doblaran de su orgullo, de su ego. Versículo 2. Los madianitas oprimían cada vez más a los israelitas. Estos por temor, por miedo, ¿qué hicieron? Dice que se hicieron escondites en los cerros. ¿Alguien está aquí escuchando esta palabra? Se escondieron en los cerros, en las cuevas y en lugares difíciles de alcanzar. ¿Qué hicieron los israelitas? Entonces yo estoy aquí para decirte, no te escondas. Mira qué simple el mensaje de hoy. No te escondas. Enfrenta la situación. Lo más fácil, Juan, esconderse. 7 años. Mira lo que ocurría. Versículo 3. Siempre que los israelitas tenían algo sembrado, los madianitas, los amalecitas y la gente del oriente los atacaban. Cuando tenían algo sembrado, ¿cuántos siembran para cosechar? A ver. Entonces, cada vez, esto es lo que el diablo hace contigo. Cada vez que tú vas a cosechar, cada vez que tú vas a recibir tu bendición, entonces viene el diablo y te ataca. Y yo estoy aquí en esta hora para decirte, hermano, no te escondas. No le tengas miedo. No le tengas miedo al diablo. Porque fue derrotado hace más de 2000 años en una cruz. Mi Señor, tu Señor, lo ha derrotado. El diablo está vencido. El diablo está vencido. Uf. No sé si le pasa, pero yo siento la presencia del Señor en este lugar. Aleluya. Dice que el versículo 4, acampaban en los territorios de Israel y destruían las cosechas. Eran enemigos malvados. No solamente se comían lo que los israelitas sembraban, sino que más encima destruían todo lo que quedaba. Eso sí que es ser malo. Y Dios había entregado al pueblo en manos de estos enemigos porque las acciones del pueblo habían sido malas. Yo creo que Dios está diciendo, a ver si ahora aprenden. Porque a veces Bruce, nos llueve sobre mojado. Y en lugar de reaccionar
en lugar de cambiar, seguimos empecinados en nuestro ego. Y Dios con la esperanza que cambiemos. Porque por eso Dios lo permite. Él tiene esperanza. Dios tiene esperanza en que tú puedas cambiar. Aquí es donde podemos cambiar. En la eternidad ya no podemos cambiar. Ahí las cosas son incambiables. Pero aquí podemos cambiar. Hermana Teddy, podemos cambiar. Aquí podemos ser transformados. Aquí podemos ser cambiados. En la eternidad no podemos. Dice que acampaban en los territorios de Israel, destruían las cosechas hasta la región de Gaza, sin dejarles a los israelitas nada que comer. ¿Cuánto le dejaban? Eso es lo que el diablo quiere, arruinarte. Y por eso te engaña, porque te quiere en la ruina. Pero Dios te quiere bendecir. Dice que se comían las ovejas, los bueyes, los asnos, la cosecha, todo. Versículo 5. Con sus tiendas de campaña y de ganado invadían el país y lo destruían todo. Venían con sus camellos en grandes multitudes, como una plaga de langosta. Y por causa de los madianitas, los israelitas pasaban muchas miserias. La vida de Israel durante esos 7 años era miserable. ¿Y qué hacían los israelitas? Se escondían. Se guardaban. Viene el COVID. ¡Ah! Tenía que hacer hora extra. Porque no confiaban. Habían visto milagros. Habían visto cosas sobrenaturales. Dios había sanado enfermos. Dios había abierto el mar rojo. Habían visto cosas extraordinarias. Pero ahora estaban llenos de miedo. ¿Cuántos quieren recibir esta palabra? Por causa de los madianitas, los israelitas pasaban por muchas miserias. Y finalmente, y esto es grandioso, márquelo ahí en su Biblia, finalmente le pidieron ayuda al Señor. La causa de mis dolores, la causa de mi quebranto, es para que nos podamos humillar delante del Eterno, delante del Señor de señores, y pedir ayuda. ¿Hasta cuándo vamos a estar peleando con nuestra fuerza? ¿Hasta cuándo vamos a estar enfrentando cada situación con nuestro intelecto? Llegó el tiempo de clamar. Llegó el tiempo de pedir ayuda. Pero no a un hombre. No a un sistema religioso. Hay que pedirle ayuda al Señor. Hermano, hay que pedirle ayuda al Señor. A Él le servimos. Versículo 7. Cuando los israelitas le pidieron al Señor que los librara de los madianitas, Él les envió un profeta. Póngame por favor, Pachi, segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. ¿Qué le envió el Señor cuando ellos clamaron por ayuda? ¿Qué les envió el Señor? Dios es el mismo de ayer. Dios es el mismo de hoy. Dios es el mismo de mañana. Si yo clamo,
Si yo pido ayuda, ¿qué es lo primero que Dios me va a enviar? Un profeta. Y mira lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, porque no importa la situación que tú estés enfrentando, no te escondas, ponte de pie. A veces, aunque las cañuelas nos tiriten y nos queramos caer, mantente de pie. Hermano, mantente de pie. ¿Cómo estaba María frente a la cruz cuando mataban a su hijo? De pie. Una situación más estresante que esa, más triste que esa, no la puedo encontrar en la Biblia. María mirando a la cruz, al Señor muriendo con el rostro desfigurado, y la mamá guardando silencio, de pie frente a la situación, escuchando las últimas instrucciones de su hijo. Pero cuando te pasa algo, ¿qué es lo que haces tú? Te tiráis al suelo, te escondí, te llenáis de miedo. Por eso me llama la atención lo que dice Josafat. Estando en pie dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. ¿Cuántos creen en Dios aquí? Entonces tienes que estar seguro. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que digan las estadísticas, no importa lo que dice el monopolio de las comunicaciones. Tienes que estar seguro, tienes que estar en pie, porque si creemos en Dios, estaremos seguros. Pero si creemos a los profetas, seremos prosperados. ¿Alguien quiere prosperar por aquí? ¿Alguien quiere prosperidad por aquí? Entonces, ¿qué es lo que Dios levanta? ¿Qué es lo que Dios le levanta al pueblo de Israel ahí en Jueces? Le levanta un profeta. Viene de cerca la referencia, pero al pararme en este lugar y predicar la palabra, yo soy tu profeta. Aunque a muchos les moleste, aunque a muchos les incomode, al pararme, por favor no me anden diciendo profeta ya, pero al pararme en este lugar, yo soy tu profeta. El primer recurso que Dios le manda al pueblo, un profeta. Y dice la palabra que si tememos a Dios estaremos seguros, y si creemos al profeta seremos prosperados. Entonces, si no prosperáis, es porque realmente ni pescáis al profeta. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo los saqué a ustedes de Egipto, donde vivían como esclavos. Y no solo los liberé a ustedes de los egipcios, sino también a todos los que los oprimían, de todos los que los oprimían. A ellos los fui echando de delante de ustedes, y a ustedes les di la tierra de ellos. Y les dije a ustedes que yo soy el Señor su Dios. Diga, yo soy. Eso dijo el profeta. Yo soy el Señor su Dios. Que no tuvieran miedo. ¿Sabe usted cuántas veces aparece la palabra no tengas miedo en la Biblia? 365 veces. ¿Cuántos días tiene el año? 365 días. ¿Casualidad? Ninguna casualidad. Dios quiere que vivas sin miedo. Ojo, ese miedo que te invalida, ese miedo que te anula, ese miedo que te hace esconderte, ese miedo Dios no lo quiere para ti. Pero ese temor que te hace respetar al profeta, ese temor que te hace respetar las cosas de Dios,
ese temor sí lo tienes que tener. Yo soy el Señor su Dios, que no tuvieran miedo de los dioses de los amorreos, en cuya tierra viven ustedes ahora. Pero ustedes no me hicieron caso. Ustedes no me hicieron caso. ¿Por qué? Porque a veces lo que Dios demanda, hermana Teddy, es algo inusual. Entonces es fácil decir, no, esto están... ¿Cómo dando el diezmo me va a ir mejor? Si voy a tener menos plata. Porque esa mentalidad es del mundo. Pero la mentalidad de Dios dice que si nosotros diezmamos, Dios va a bendecir el 90%. Y lo va a multiplicar. Pero como es algo loco, como es una acción de fe, no le hacemos caso. Y después andamos llorando la carta. Parece que Dios no me escucha. No, si Dios te escucha. Lo que pasa es que Él está dejando que viva 7 años. El número 7 significa las veces que sea necesario. Entonces Dios te entrega al enemigo y dice, vamos a dejar a este personaje aquí las veces que sea necesario, a ver si aprende. Porque el pecado de Israel, que no hacía caso. Versículo 11. Entonces vino el ángel del Señor. Segundo recurso que Dios manifestó a la oración, al clamor. Primer recurso, el profeta. Segundo recurso, el ángel. ¿Alguien está escuchando la palabra? Dice que el ángel se sentó bajo la encina que estaba en Ofra y que pertenecía a Joás, que era del clan de Abiezer. Gedeón, el hijo de Joás, estaba limpiando el trigo a escondidas. Es como cuando viene alguien y dice, usted no puede salir después de este horario, pero si usted está produciendo para lo suyo, usted sale igual. Entonces Gedeón era un hombre forzado, era un hombre valiente. Y dice que estaba limpiando el trigo a escondidas. Estaba escondido no porque tuviera miedo, porque si tuviera miedo no estaría haciendo nada. Los que se esconden están siendo gobernados por el miedo. Pero los que toman precauciones están venciendo el miedo. Yo no te digo que tú no tengas miedo. Lo que te quiero decir en esta mañana es que el miedo no te gobierne. Porque el miedo es una emoción. El miedo es solo una percepción. Y muchas veces el miedo gobierna nuestras decisiones. El miedo al cambio, el miedo a lo nuevo, el miedo a emprender, el miedo a pelear por lo que quiero. Entonces yo estoy aquí en esta mañana para decirte: no tengas miedo, no te escondas, no tires la toalla. Quiero que se ponga de pie, mi hermano. Wow. Tengo mucho para hablar, tengo mucho para enseñar de esta palabra. Las escuelas que vamos a tener esta semana y de aquí en adelante vamos a aprender acerca de esto. Vamos a aprender acerca del miedo. Quise solo dar la introducción hoy día. Pero lo cierto es que el miedo nos hace huir. El miedo nos hace escondernos en lugar de enfrentar las situaciones, en lugar de pelear nuestras batallas. El miedo nos hace huir. Podemos andar botados en la calle en lugar de enfrentar nuestras batallas. ¿Por qué? Porque somos cobardes, porque nos gobierna el miedo. Por eso tanta droga, por eso tanto alcohol, porque la gente necesita algo para enfrentar su realidad. Porque no quiere enfrentar su realidad, porque lo gobierna el miedo. Pero ¿cuántos creen
que aquí hay un Dios que es poderoso para echar fuera todo miedo. Yo me voy a ir libre del miedo. Porque si hay algo que el diablo quiere hacer es meterte miedo. ¿Y ahora qué va a hacer el pastor? Dijeron un día. Aquí estamos. Porque no le servimos al pastor. No le servimos a una religión. Le servimos a Dios. Le servimos al Señor. Lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Enfrenta las situaciones. Pelea tu batalla. La misma energía que utilizas para esconderte es la misma energía que vas a necesitar para enfrentar al enemigo. Jesús nos advirtió en el nuevo pacto. Lucas 21:26, hermana Pachi. Jesús nos advirtió en el nuevo pacto. Lucas 21:26. La gente se desmayará de miedo. ¿Acaso no lo estamos viviendo? La gente se desmayará de miedo al pensar en lo que va a sucederle al mundo, pues hasta las fuerzas celestiales serán sacudidas. Un día que fui a visitar a mi hermana Mari a su casa, bueno, a la casa de Lucy, a la pasadita me encontré con su hija, con María Antonieta. Lo primero que hizo ella me dijo: pastor, ¿tiene un minuto? Sí, dígame. ¿Qué ha escuchado usted de la gran oscuridad? Me dijo. No tenía idea. Yo no tenía idea. Y hay un rumor que viene una gran oscuridad. ¿Y cuándo tenemos más miedo? Cuando estamos en tinieblas. Yo no sé si viene esa gran oscuridad o si no viene esa gran oscuridad. Pero lo que yo sé es que cuando la oscuridad es más oscura es porque está a punto de amanecer. Quiero que levantes tus manos un minuto al cielo. Vamos a pedirle a la Pachi que levante esa canción. Quiero que cantemos un momento, por favor. Solo un minuto, sus manos al cielo, por favor. Súbame la pista, Pachi. Proyécteme la letra. Das vida donde no existe nada. Aleluya. Levante sus manos. Solo un minuto. Al hombre que es malo y solo un momento. Le amas y le amas, siendo tú el rey de la gloria. Vamos, a pesar de tus temores, levanta tus manos y canta. Por darme victoria. Hoy vienes, aleluya, y llevo en mi canto tu historia, porque tú, sol de la mañana, aleluya, das vida donde no existe nada. Y vienes al hombre que es malo y le amas, siendo tú el rey de la gloria. Rey de la gloria. Moriste por darme victoria. Hoy vives y llevo en mi canto tu historia, porque tú, sol de la mañana, Él es el sol que ilumina. vida donde no existe nada. Aleluya. Y vienes al hombre que es malo y le amas, siendo tú Oh, gloria a Dios. el rey de la gloria.
hoy vives y llevo en mi canto tu historia. A ver, quiero recordarte lo que Dios le dijo a Gedeón cuando apareció la duda. Porque obvio, Dios le estaba pidiendo cosas inusuales. Le estaba diciendo: quiero que enfrenten la batalla con menos soldados. Le estaba diciendo a la gente que tiene miedo, dile que se vaya a su casa. Y en lugar de las armas, quiero que tome una jarra de greda y una antorcha y un cuerno. Y con 300, que no era ni el 2%, hermano, del ejército de Gedeón, 300 te voy a dar la victoria. Para que la gloria no sea de hombre, sino que sea de Dios. Y mira lo que le dice en el versículo 23. Pero el Señor le contestó: no tengas miedo. No tengas miedo, que no vas a morir. Recibe mi paz. Hermano, recibe mi paz. No tengas miedo. No vas a morir. Recibe mi paz. Entonces Gedeón construyó allí un altar en honor al Señor. Admirable lo que hace Gedeón. Lo mismo que estamos haciendo nosotros en lugar de escondernos. Estamos edificando un altar. Y mira lo que dice Gedeón. Dice que edificó allí un altar en honor al Señor. Y llamó al altar, lo llamó: el Señor es la paz. El Señor es la paz. Si tú no tienes paz es porque tu mirada no está puesta en el Señor. Si tú no tienes paz es porque has bajado la mirada de tu Señor. Pero yo estoy aquí para decirte: el Señor es tu paz. Y Él está aquí en esta mañana. El mundo habla sobre las malas noticias. Aumentan las cifras de contagios. Aumentan las muertes. Vienen nuevas cepas, nuevos virus. El mundo habla acerca de la gran oscuridad que cubrió la tierra. Todo esto está generando mucho miedo en la población. Pero aquí está la iglesia de Jesucristo de Nazaret para traer y anunciar buenas noticias. Para anunciar buenas noticias. Aquí está la iglesia de Jesucristo de Nazaret para recordarte que el momento más oscuro de tu noche es cuando está a punto de amanecer. Isaías 60 del 1 al 3 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová. Hermano, sobre ti amanecerá el Señor. Hermano, sobre ti las cosas van a funcionar. Hermano, sobre ti las cosas van a funcionar. Vamos, dáselo fuerte si se lo vas a dar. Oh, gloria a Dios. Sobre ti, hermano, será vista su gloria. Sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz. Los reyes, el resplandor, andará por tu luz. Andará detrás de tu nacimiento. Hay una población mundial que gime por la manifestación de los hijos de Dios. Sobre ti amanecerá su luz. No tengas miedo, no te escondas. Solo levanta tus manos y cántale al sol de la mañana, que ilumina
la oscuridad más densa. Vamos a levantar nuestras manos, vamos a levantar la pista, vamos a invitar a la pastora para que sigamos ministrando al Señor un momento más. Le amas y le amas, siendo tú el Rey de la gloria. Moriste por darme victoria. Eres santo, Señor. Hoy vives y llevo en mi canto tu historia. Tu historia, Padre, queremos llevarlo a nuestro Porque canto, tú, sol de la mañana, das vida donde no existe nada y vienes